Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva entrega de la colección Cuentos rescatados de otro tiempo. Aquí en el canal tenéis subidos una serie de relatos, de cuentos de esta colección que todos han sido escritos por el gran escritor norteamericano Ernest Hemingway. Aquí en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a los vídeos que ya están subidos, como por ejemplo La breve vida de Francis Macomber, un gran relato, os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hoy os traigo 3 cuentos de Hemingway, 3 cuentos pero cortitos, por lo tanto, si alguien se queda con ganas, después puede pinchar en el enlace y acceder a los otros relatos escritos por este escritor norteamericano. Bien, los 3 relatos de hoy, algunos de ellos tienen que ver con la guerra que es una de las causas, uno de los epicentros donde Ernest Hemingway se centraba para escribir sus relatos, ¿no? Escribía muchos relatos de guerra, sobre todo de la Guerra Civil Española. Los relatos que os traigo hoy se titulan El viejo en el puente, Allá en Michigan y El muelle de Esmirna. Bien, espero de verdad que todo sea de vuestro agrado. También lo último que he subido y que estoy subiendo en el canal es una colección titulada Temas Profundos, que realmente os la recomiendo. No son cuentos en sí, pero son enseñanzas, como digo, que os explotan la cabeza del gran escritor, o mejor dicho, del gran maestro, del gran gurú hindú, Paramahansa Yogananda. Ahí también tenéis los enlaces y podéis entrar. Mil gracias por vuestro apoyo, mil gracias por estar ahí. Abrazo de luz para todo el mundo. Ojalá que os guste mucho estos cuentecitos. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El viejo en el puente. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones, hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente, y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa, y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. ¿De dónde viene?, le pregunté. «De San Carlos», dijo, y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y sonrió. «Cuidaba de los animales», explicó. «Ah», dije, sin entenderlo del todo. «Sí», dijo, «ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos». No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar sus ropas negras y cubiertas de polvo, su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura de acero, dije: «¿Qué animales eran?» «Animales diversos», dijo negando con la cabeza. «Tuve que dejarlos». Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado.
¿Qué animales eran?, pregunté. En total 3 clases de animales, explicó. Había 2 cabras y un gato, y 4 pares de palomos. ¿Y los ha dejado?, le pregunté. Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. ¿Y no tiene familia?, pregunté, vigilando el otro extremo del puente, donde los últimos carros bajaban deprisa la pendiente de la orilla. No, dijo, solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabe cuidarse, pero no quiero ni pensar qué va a ser de los otros. ¿En qué bando está usted?, le pregunté. Yo no tengo bando, dijo. Tengo 76 años. Llevo andados 12 kilómetros y creo que ya no puedo seguir. Este no es un buen lugar para pararse, dije. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. Esperaré un poco, dijo, y luego seguiré. ¿A dónde van esos camiones? A Barcelona, le dije. No conozco a nadie en esa dirección, dijo, pero muchas gracias. Se lo repito, muchas gracias. Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo: Al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato. Pero a los demás, ¿qué cree que les pasará a los demás? Bueno, probablemente tampoco les pasará nada. ¿De verdad lo cree? ¿Por qué no?, dije mirando la otra orilla, donde ya no había carretas. Pero, ¿qué harán cuando empiece el fuego de la artillería si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería? ¿Dejó abierta la jaula de los palomos?, pregunté. Sí. Entonces saldrán volando. Sí, seguro que saldrán volando. ¿Pero los demás? Más vale no pensar en los demás, dijo. Si ya ha descansado, yo de usted me iría, le insistí. Levántese e intente andar. Gracias, dijo, y se puso en pie, avanzando haciendo eses, y volvió a sentarse sobre el polvo, dejándose caer. Yo solo cuidaba de los animales, dijo sin energía, pero ya no hablaba conmigo. Solo cuidaba de los animales. No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. Allá en Michigan. Jim Gilmore llegó a Hortons Bay procedente de Canadá. Le compró la herrería al viejo Horton. Jim era bajo, moreno, con un grueso bigote y manos grandes. Sabía herrar caballos y no tenía pinta de herrero ni cuando llevaba el mandil de cuero. Vivía encima de la herrería y comía en casa de A.J. Smith. Liz Coutis trabajaba para los Smith. La señora Smith, que era una mujer oronda y limpia, decía que Liz Coutis era la chica más pulcra que había visto nunca. Liz tenía buenas piernas, vestía siempre delantales de guinga limpios, y Jim se había fijado en que llevaba el pelo perfectamente recogido en la nuca. Le gustaba su cara porque era muy alegre, pero nunca pensaba en ella. A Liz le gustaba mucho Jim. Le gustaban sus andares cuando salía de la herrería y a menudo se asomaba a la puerta de la cocina para verle caminar calle abajo. A Liz le encantaba su bigote. Le encantaba la blancura de sus dientes cuando sonreía. Le gustaba muchísimo que no tuviera pinta de herrero. Le encantaba que A.J. Smith y la señora Smith estuvieran tan encantados con Jim. Un día descubrió que le encantaba el vello negro que cubría a los brazos de Jim y los blancos que eran estos hasta la línea del bronceado cuando se lavaba en la palangana que había en el exterior de la casa. Que aquello le gustara la hacía sentirse rara. Hortons Bay
La población no eran más que 5 casas en la carretera principal que comunicaba Boyne City y Charlevoix. Había una tienda y una oficina de correos con una falsa fachada alta y a veces una ranchera aparcada delante de ella, la casa de los Smith, la casa de los Struth, la casa de los Fox, la casa de los Horton y la casa de los Van Heusen. Las casas se hallaban en una gran alameda y la carretera era muy arenosa. Había tierras de labranza y árboles madereros a ambos lados de la carretera. Carretera arriba, un poco más lejos, estaba la iglesia metodista y carretera abajo, en la otra dirección, la escuela local. La herrería estaba pintada de rojo y quedaba delante de la escuela. Un empinado camino arenoso descendía de la colina a la bahía a través de los árboles. Desde la puerta trasera de casa de los Smith se veían los árboles que bajaban hasta el lago y también la otra orilla de la bahía. En primavera y verano la vista era muy hermosa, con el cielo azul y luminoso, y el lago, justo delante del cabo, arrugado por la brisa de Charlevoix y el lago Michigan. Desde la puerta trasera de la casa de los Smith, Liz podía ver las barcazas que transportaban mena rumbo a Boyne City. Cuando las miraba, le parecía que no se movían, pero si entraba y secaba algunos platos y luego volvía a salir, ya habían rebasado el cabo y no se veían. Liz pensaba constantemente en Jean Gilmore. Él no parecía fijarse mucho en ella. Hablaba de la herrería con A.J. Smith y del Partido Republicano y de James G. Blaine. Por las noches leía el Toledo Blade y el periódico de Grand Rapids junto a la lámpara del salón o se iba a pescar a la bahía con un arpón y un farol en compañía de A.J. Smith. En otoño, él, Smith y Charlie Wyman cogían una ranchera, una tienda de campaña, manduca, hachas, sus rifles y 2 perros y se iban a cazar ciervos a las planicies cubiertas de pinos que hay más allá de Vanderbilts. Liz y la señora Smith se pasaban 4 días cocinando para ellos antes de que partieran. Liz quería preparar algo especial para Jim, pero al final no lo hizo porque le daba miedo pedir huevos y harina a la señora Smith, y si los compraba temía que la señora Smith la pillara cocinando. A la señora Smith no le hubiera importado, pero Liz tenía miedo. Todo el tiempo que Jim estuvo de cacería, Liz no dejó de pensar en él. Fue horrible su ausencia. No podía dormir de tanto pensar en él, aunque descubrió que pensar en él también era divertido. Si se abandonaba a sus pensamientos era aún mejor. La noche anterior al día de su vuelta no pegó ojo, es decir, ella pensó que no había dormido porque se le confundió un sueño en el que soñaba que no dormía y el no dormir de verdad. Cuando vio llegar la ranchera por la carretera, se sintió débil y como mareada. Estaba impaciente por ver a Jim y le parecía que todo se arreglaría cuando él llegara. La ranchera se detuvo allí delante, bajo el gran olmo, y la señora Smith y Liz salieron. Los hombres iban sin afeitar y había 3 ciervos en la parte de atrás de la ranchera cuyas delgadas patas asomaban rígidas por el borde del cajón del vehículo. La señora Smith besó a Alonzo y él la abrazó. Jim dijo: «Hola, Liz», y sonrió. Liz no sabía qué sucedería cuando Jim volviera, aunque estaba segura de que pasaría algo. No pasó nada. Los hombres habían vuelto a casa, eso era todo. Jim apartó los sacos de arpillera que cubrían los ciervos y Liz los observó. Uno era un gran macho. Estaba rígido y duro y costó sacarlo de la ranchera. «¿Lo has matado tú?», preguntó Liz. «Sí, ¿no es una maravilla?». Jim se lo echó al hombro para llevarlo al ahumadero. Aquella noche, Charlie Wyman se quedó a cenar en casa de los Smith. Era demasiado tarde para regresar a Charlevoix. Los hombres se lavaron y se quedaron en el salón esperando la cena.
¿No queda nada en esa garrafa, Jimmy?, preguntó a J. Smith, y Jim se dirigió a la ranchera que estaba en el granero y regresó con la garrafa de whisky que los hombres se habían llevado a la cacería. Era de 15 litros y aún quedaba un resto chapoteando en el fondo. De vuelta a la casa, Jim echó un buen trago. Era difícil levantar una garrafa tan grande. Se le derramó whisky por la pechera de la camisa. Los dos hombres sonrieron cuando Jim entró con la garrafa. A J. Smith pidió vasos y Liz se los trajo. A J. Smith sirvió 3 buenos tragos. «Esta va por ti, J», dijo Charlie Wyman. «Por este ciervo de todos los demonios, Jimmy», dijo a J. «Por todos a los que no les hemos dado, a J», dijo Jimmy y apuró su vaso. «Esto sí que sienta bien a un hombre. En esta época del año te cura todos los males. ¿Otra, muchachos? Así me gusta, a J. Hasta el fondo, chicos. Por el año que viene». Jim comenzó a sentirse de primera. Le encantaba el sabor y el efecto del whisky. Le alegraba haber vuelto a su cómoda cama, a la comida caliente, a su herrería. Tomó otro trago. Los hombres entraron a cenar muy contentos, pero se comportaron como es debido. Liz se sentó a la mesa después de haber llevado las viandas y comió con la familia. Fue una buena cena. Los hombres comieron con ganas. Después de cenar, regresaron al salón y Liz fregó los platos con la señora Smith. Luego la señora Smith se fue arriba y al poco Smith también subió. Jim y Charlie seguían en el salón. Liz estaba sentada en la cocina, junto a la lumbre, fingiendo leer y pensando en Jim. No quería acostarse todavía porque sabía que Jim se iría y quería verlo salir para poder llevarse su imagen a la cama. Estaba pensando intensamente en Jim cuando éste salió. Le brillaban los ojos y tenía el pelo un tanto alborotado. Liz bajó la vista hacia el libro. Jim se le acercó por detrás y se quedó a su espalda de modo que ella podía sentir su respiración, y a continuación la rodeó con sus brazos. Notó los pechos grandes y duros de Liz y los pezones erectos bajo sus manos. Liz se asustó muchísimo. Nadie la había tocado nunca, pero se dijo: «Por fin ha venido a mí, ha venido de verdad». Liz se quedó rígida porque estaba muy asustada y no sabía qué hacer, y entonces Jim la apretó con fuerza contra la silla y la besó. Fue una sensación tan brusca, dolorosa y ofensiva que creyó que no podría soportarla. Sentía a Jim a través del respaldo de la silla y no podía soportarlo, y entonces sintió una especie de chasquido en su interior y la sensación se volvió más cálida, más suave. Jim seguía apretándola con fuerza contra la silla y ahora ella lo deseaba. Jim dijo: «¿Vamos a dar una vuelta?». Liz cogió su chaqueta del colgador de la cocina y salieron. Jim la rodeaba con el brazo y cada pocos pasos se detenían, se apretaban el uno contra el otro y Jim la besaba. No había luna y la arena del camino les llegaba a los tobillos mientras caminaban entre los árboles en dirección al muelle y al almacén de la bahía. El agua lamía los pilares y en la otra orilla de la bahía el cabo estaba a oscuras. Hacía frío, pero Liz se sentía muy acalorada estando tan cerca de Jim. Se sentaron al abrigo del almacén y Jim atrajo a Liz hacia sí. Ella estaba asustada. Una de las manos de Jim se introdujo bajo su vestido y le acarició los pechos, y la otra se quedó con su regazo. Liz estaba muy asustada y no sabía qué iba a hacer él exactamente, pero se le arrimó aún más. A continuación, la mano que ella sentía tan grande en su regazo se deslizó hasta su pierna y comenzó a subir. «No, Jim», dijo Liz. La mano de Jim siguió subiendo. «No lo hagas, Jim, no lo hagas». Ni Jim ni la manaza de Jim le prestaron atención. Las tablas eran duras. Jim le había subido el vestido e intentaba hacerle algo. Liz estaba asustada, pero quería que se lo hiciera. Lo deseaba, pero le daba miedo. «No lo hagas, Jim, no lo hagas».
tengo que hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Sabes que tenemos que hacerlo? No, no tenemos que hacerlo, Jim. No tenemos que hacerlo. Oh, no está bien. Es muy grande y duele mucho. No puedes hacerlo. Oh, Jim, Jim. Oh. Las tablas de abeto del embarcadero eran duras y astillosas y frías, y Jim le pesaba encima y le había hecho daño. Liz lo apartó. Se sentía muy incómoda y entumecida. Jim se había dormido. No iba a moverse. Liz salió de debajo de él, se incorporó, se alisó la falda y la chaqueta e intentó hacer algo con el pelo. Jim dormía con la boca entreabierta. Liz se inclinó sobre él y lo besó en la mejilla. Seguía dormido. Liz se levantó un poco la cabeza y se la zarandeó. Jim se volvió y tragó saliva. Liz se echó a llorar. Se acercó al borde del embarcadero y miró el agua. Una neblina subía de la bahía. Tuvo frío y se sintió desgraciada y vacía. Regresó hasta donde estaba Jim y le zarandeó una vez más para estar segura. Estaba llorando. «Jim», dijo. «Jim, por favor, Jim». Jim se removió y se ahubilló aún más. Liz se quitó la chaqueta, se inclinó sobre él y lo tapó. Lo arropó con mucho esmero. Luego cruzó el embarcadero y subió el empinado camino arenoso hasta la casa. Una fría neblina ascendía desde la bahía a través de los bosques. En el muelle de Esmirna. Lo raro, dijo, era que todos los días a medianoche se pusieran a chillar. No sé por qué chillaban a esa hora. Estábamos en el puerto y ellos estaban todos en el embarcadero y a medianoche se ponían a chillar. Girábamos el reflector hacia ellos para que se callaran. Eso siempre funcionaba. Les enfocábamos con el reflector y lo movíamos arriba y abajo 2 o 3 veces y se callaban. Una vez que yo estaba de oficial al mando en el embarcadero, un oficial turco se me acercó hecho una furia porque uno de nuestros marineros le había insultado de mala manera. Así que le dije que enviaríamos al tipo de vuelta al barco y sería severamente castigado. Le pedí que me lo señalara, de modo que señaló al ayudante del artillero, un tipo de lo más inofensivo. Dijo que lo había insultado de una manera terrible y reiterada. Me hablaba con ayuda de un intérprete. No imaginaba cómo el ayudante del artillero podía saber el suficiente turco para insultarle. Lo llamé y le dije: «¿Y por si acaso hubieras hablado con alguno de los oficiales turcos?» «No he hablado con ninguno de ellos, señor». «Estoy seguro», le dije, «pero es mejor que subas a bordo y no vuelvas a bajar del barco en lo que queda de día». Luego le dije al turco que había mandado al hombre a bordo y que lo trataría con mucha severidad. Oh, con el máximo rigor. Eso le encantó. Nos hicimos grandes amigos. Lo peor, dijo, eran las mujeres con bebés muertos. No había manera de que una mujer renunciara a su bebé muerto. Había bebés que llevaban 6 días muertos. No los soltaban. No se podía hacer nada. Al final había que quitárselos. Luego había una anciana, el caso más extraordinario de todos. Se lo conté a un médico y me dijo que le mentía. Las estábamos sacando del muelle, había que llevarse a los muertos, y esta anciana estaba echada sobre una especie de camilla. Me dijeron: «¿Quiere echarle un vistazo, señor?» De modo que fui a echarle un vistazo, y justo entonces se murió y se quedó totalmente rígida. Estiró las piernas y se estiró desde la cintura y se quedó rígida, como si llevara toda la noche muerta. Estaba muerta y absolutamente rígida. Se lo conté a un médico amigo mío y me dijo que era imposible. Estaban todos en el muelle y no era como si hubiera habido un terremoto ni nada parecido, porque con los turcos nunca se sabía. Nunca se sabía lo que harían los turcos. ¿Te acuerdas de cuando nos ordenaron
que no entráramos para llevarnos a más? Aquella mañana, cuando llegamos, ya estaba muerto de miedo. Tenían una buena cantidad de baterías y podrían habernos borrado del mapa. Teníamos que entrar, ir pegados al muelle, soltar el ancla de delante y la de detrás y luego bombardear el barrio turco de la ciudad. Nos habrían borrado del mapa, pero nosotros habríamos mandado la ciudad al infierno. Cuando llegamos no nos lanzaron más que unas cuantas salvas de fogueo. Kemal bajó y echó al comandante turco, por abuso de autoridad o algo así. Se le subieron un poco los humos. Aquello habría sido un auténtico desastre. Te acordarás del puerto. Había muchas cosas bonitas flotando en el agua. Fue la única vez en la vida que algo me ha afectado tanto como para tener pesadillas. Te preocupabas menos de las mujeres que estaban dando a luz que de las que estaban con sus hijos muertos. Parían sin ningún problema. Es sorprendente que murieran tan pocas. Simplemente las cubrías con algo y las dejabas que siguieran con lo suyo. Siempre escogían los sitios más oscuros de la bodega para tenerlos. Les daba igual todo una vez habían salido del muelle. Los griegos también eran buena gente. Cuando los evacuaron, tenían con ellos todos sus animales de carga, y como no podían llevárselos, les rompieron las patas delanteras y los arrojaron al agua somera. Todas aquellas mulas con las patas delanteras rotas, empujadas al agua somera. Fue un asunto agradable, puedes creerme, si te digo que fue de lo más agradable.